Las tarántulas fritas es un plato tradicional de Camboya, concretamente en la ciudad de Skwon. Las arañas se encuentran en el resto del país, pero en la ciudad de Skwon es el centro de su popularidad. Las arañas fritas se comen como aperitivo cotidiano. Las arañas se crían en agujeros del suelo en pueblos al norte de Skwon, o se cazan en los bosques cercanos, y se fríen en aceite. No está claro cómo empezó esta costumbre, pero algunos han sugerido que la población pudo empezar a comer arañas debido a la escasez de comida. Las arañas fritas son una especie de araña que se identifican como Apropel malbostriatum, o tarántula cebra tailandesa, y tiene el tamaño similar a la mano humana. Durante más de 100 años se ha conocido a esta especie como la araña comestible, sin embargo, se empezó a popularizar a principios de los años 90. Sobre el sabor, ha sido descrito como insulso, bastante parecido a un cruce entre pollo y bacalao. La textura del exterior es crujiente y el interior es tierno. Las patas tienen poca carne, mientras el cuerpo y la cabeza tienen una delicada carne blanca dentro. Algunos consideran que el plato es una delicia, mientras que otros recomiendan no comerlo. El huitlacoche es un hongo parásito que afecta al maíz, científicamente conocido como Stylago mairis. A menudo se ha descrito como una enfermedad del maíz. Este hongo convierte los granos de maíz en agallas de color gris o negro, con una textura esponjosa. Aunque en algunas regiones se considera una plaga, en México es un manjar muy apreciado, llegando al punto en el que se vende más caro que el maíz sano, y forma parte de la gastronomía tradicional desde tiempos prehispánicos. Su sabor se describe como terroso y ahumado que recuerdan a los champiñones y las trufas. Su textura es suave y esponjosa con un color inicialmente gris, pero al cocinarlo se torna en negro. El huitlacoche ha sido consumido en México durante siglos. Los aztecas lo consideraban una delicia. A pesar de su apariencia, los chefs lo consideran un ingrediente gourmet, y su popularidad ha crecido incluso en la alta cocina. Fugu es la palabra japonesa utilizada para denominar al plato preparado a partir de la carne del pez globo. El fugu es uno de los alimentos más peligrosos del mundo ya que, si no se prepara correctamente, puede ser mortal debido a su contenido de tetrodotoxina, un veneno que es 1200 veces más letal que el cianuro. Este platillo es muy apreciado en Japón, donde chefs altamente capacitados y con licencia especial lo preparan, ya que es necesario remover cuidadosamente los órganos venenosos para evitar la intoxicación. El pez globo se ha consumido en Japón durante siglos. Se han hallado huesos de estos peces en diversos concheros de al menos 2300 años de antigüedad. Fue prohibido varias veces a través del tiempo, sin embargo, debido a su popularidad, es legal siempre y cuando sea preparado bajo regulaciones estrictas y con chefs calificados. El fugu tiene un sabor suave y una textura firme. Muchos lo describen como delicado, con una sensación algo masticable. Puede servirse crudo como sashimi, cocido, en sopas o incluso frito. Los caracoles son considerados comestibles en ciertas áreas de África o el sudeste asiático, mientras que en otras culturas se considera un alimento no comestible. Los caracoles como alimento se remontan a tiempos ancestrales y era un plato que ya se servía en las mesas de la antigua Grecia y Roma. A lo largo de la historia el caracol se ha considerado como un alimento de poco valor en la cocina, sin embargo, en tiempos recientes se puede clasificar como manjar gracias a la apreciación que le dan los chefs de la alta cocina. Los caracoles se cocinan después de purgarse para limpiar cualquier residuo de su sistema digestivo. A menudo se hierven y se sirven con una mezcla de mantequilla, ajo, perejil y vino blanco, lo que realza su sabor. El sabor de los caracoles es suave, con una textura masticable y un sabor que a menudo absorbe los condimentos con los que se preparan, como la mantequilla y el ajo. Algunos lo comparan con una mezcla entre setas y mariscos, son tiernos pero firmes al masticar, lo que a muchas personas les parece una textura única. La sopa de murciélago es un platillo exótico y controversial consumido en Asia e islas del Pacífico. Este platillo ha ganado notoriedad debido a su asociación con prácticas culinarias tradicionales y, más recientemente, por su supuesta relación con brotes de enfermedades. Aunque no es una comida común en la mayoría de los lugares, forma parte de la dieta en regiones específicas donde los murciélagos frugívoros, que se alimentan de frutas, son apreciados como una fuente de alimento. La sopa suele incluir un murciélago frugívoro entero, especialmente el murciélago de la fruta. El murciélago se limpia y se hierve en un caldo que puede contener ingredientes como hierbas, especias, leche de coco y verduras. El sabor del murciélago varía según la especie y su dieta, pero quienes lo han consumido lo describen como algo similar al pollo o al conejo, con un toque dulce, debido a la dieta a base de frutas de los murciélagos frugívoros. Dependiendo de cómo se prepare, la carne del murciélago puede ser masticable o tierna. Algunas partes del murciélago, como las alas, también se consumen, aunque su piel puede ser más correosa. La sopa de murciélago ha sido fuente de controversia debido a su relación con la transmisión de enfermedades zoonóticas. Los murciélagos son reservorios de diversos virus, y su consumo en condiciones inadecuadas de higiene puede aumentar el riesgo de enfermedades e infecciones.
Los ojos de atún son un manjar exótico que se consume principalmente en Japón y algunas otras regiones asiáticas. Aunque para muchos puede parecer extraño, los ojos de atún tienen un lugar especial en la cocina debido a su textura única y su alto valor nutricional. Los ojos de atún se suelen hervir o guisar y se sirven con salsa de soya, ajo, jengibre u otros ingredientes que complementan el sabor del marisco. En Japón, a menudo se encuentran en mercados y supermercados, generalmente ya preparados y listos para cocinar. A veces, también se fríen o se utilizan en sopas. Los ojos de atún tienen una textura gelatinosa en el exterior y más firme en el interior. La parte gelatinosa que rodea el ojo es suave y resbaladiza, mientras que el centro es más denso y carnoso. El sabor de los ojos de atún es suave, con un ligero sabor a marisco. A menudo se cocina con condimentos fuertes como salsa de soya, ajo, jengibre y otras especias. Koupi Luwak, o café de civeta, es uno de los cafés más exóticos y caros del mundo. Su método de producción es inusual, involucra el consumo y posterior recolección de granos de café por parte de un animal llamado civeta o luwak en Indonesia. Los granos de café pasan por su sistema digestivo, y se cree que las enzimas del estómago de la civeta alteran la composición química de los granos, reduciendo la acidez y dándole un mejor sabor. Los granos, que no se digieren completamente, son recolectados de las heces de la civeta, limpiados y procesados como café regular. Koupi Luwak tiene un sabor suave y con menos acidez que el café convencional. Muchos lo describen como dulce, con toques de caramelo y chocolate. Debido a su proceso único y la limitada disponibilidad, el Koupi Luwak es uno de los cafés más caros del mundo, con precios que pueden llegar a más de $500 por kilogramo. El Ortelenberting es un pájaro que ha sido famoso en la gastronomía francesa por su preparación tradicional. El ortelen es un pájaro pequeño que mide aproximadamente 15 centímetros de largo. Su plumaje es marrón y verde con matices en el pecho. Se encuentra en Europa y algunas partes de Asia, y su migración a menudo lo lleva a Francia en otoño. El ortelen se prepara de manera muy específica. El pájaro se captura, se mata de forma controlada, se seca y se cocina entero. Tradicionalmente, se lo cuece en su propia grasa y se sirve en un pequeño recipiente, a menudo envuelto en papel de aluminio o una hoja. El ortelen tiene una textura y un sabor delicado, que se ha descrito como una mezcla entre mariscos y carne de ave. La preparación en su propia grasa le da un sabor y una textura únicos, muy apreciados por algunos gourmets. El ortelen ha sido objeto de controversia debido a la sobreexplotación y las preocupaciones sobre su conservación. La captura y el consumo de ortelen han sido prohibidos en muchos países de la Unión Europea y en Francia debido a la amenaza de extinción de la especie. Muktuk es un platillo tradicional de Inuit y Chukchi que consiste en piel y grasa de ballena, generalmente de la ballena de Groenlandia. El muktuk se prepara con la piel y una capa gruesa de grasa de ballena. La piel es resistente y dura, mientras que la grasa es más suave. El sabor del muktuk varía dependiendo de la preparación y la especie de ballena. Puede ser ligeramente dulce y tiene un sabor salado y aceitoso. Tradicionalmente, el muktuk se consume crudo, cortado en pequeñas piezas para facilitar su consumo. Esta es la forma más común entre las comunidades. Algunas variantes incluyen freír o hervir el muktuk, lo que altera su textura y lo hace más suave. En algunas regiones, el muktuk se deja fermentar antes de ser consumido, lo que le da un sabor más fuerte. Los escamoles son uno de los platillos más exóticos y tradicionales de la cocina mexicana, conocidos también como el caviar mexicano. Son las larvas de la hormiga guijera, una especie de hormiga gigante que se encuentra en el centro y sur de México. Su recolección y consumo datan de tiempos prehispánicos y han sido un alimento valioso para las culturas indígenas. Las larvas de hormiga se comen fritas con mantequilla y epazote, en mixiote, en mole, en barbacoa, con huevo, entre muchos otros guisos. Los escamoles se recolectan durante la primavera, especialmente en marzo y abril, cuando las hormigas están activas y los nidos son más fáciles de localizar. Los recolectores buscan los nidos de las hormigas en las raíces de los magueyes o en áreas subterráneas. La recolección es delicada y requiere habilidad, ya que estas hormigas pueden ser agresivas. Esto hace que, junto con la dificultad para reproducirlas todo el año, hace de los escamoles un platillo excesivamente caro. Los escamoles tienen una textura cremosa y suave. Al cocinarlos, mantienen una consistencia que recuerda a la de los granos de arroz o el requesón. El sabor de los escamoles es suave, con toques que recuerdan a la nuez o avellana. El surströmming es un platillo sueco que consiste en arenque fermentado del mar Báltico. El surströmming se vende en latas, que al ser abiertas liberan un olor fuerte y fétido. Por este olor particular, parecido al pescado pasado o basura dejada al sol durante un par de días, el surströmming tiene mala fama en la cultura popular, pero el mal olor procede únicamente del líquido en que se preserva. A pesar de su olor,
el sabor del surströmming es más suave de lo que se esperaría. Tiene un gusto salado y ácido, con un toque fuerte a pescado, aunque la mayoría de las personas encuentran que el olor afecta significativamente la experiencia de degustarlo. El arenque del Báltico se pesca y luego se coloca en barriles con sal para evitar que se pudra completamente, pero permitir que fermente. Tras varios meses en los barriles, el pescado se enlata, donde sigue fermentando. Las latas pueden permanecer cerradas durante meses o incluso años antes de consumirse. El surströmming tradicionalmente se sirve con pan plano sueco, acompañado de papas, cebolla y crema agria. Se suele comer en un estilo de sándwich o como parte de una comida al aire libre. A menudo se come junto con una bebida, que suelen ser leche fría o cerveza. Debido al fuerte olor, muchas personas prefieren abrir las latas y comer el surströmming al aire libre para evitar que el olor se quede en interiores. El durian es una fruta tropical nativa del sudeste asiático, conocida por ser una de las frutas más controvertidas y a la vez apreciadas del mundo debido a su fuerte olor desagradable y su sabor peculiar. El durian es grande y está cubierto de una cáscara gruesa y espinosa. Su pulpa interior es amarilla o blanca, de textura cremosa, y está dividida en secciones. El durian es famoso por su olor extremadamente fuerte, que a menudo se compara con el de basura en descomposición, cebolla podrida o alcantarilla. Este olor es tan intenso que, en muchos lugares públicos del sudeste asiático, como hoteles, trenes y aviones, está prohibido llevar durian debido a las quejas por su mal olor. A pesar de su olor, el durian tiene un sabor que muchos describen como delicioso y adictivo. Se dice que su sabor es dulce y cremoso, su sabor recuerda al caramelo, almendra, cebolla o incluso al queso. Para quienes disfrutan del durian, su sabor es considerado un verdadero manjar, aunque muchos otros no logran superar su aroma penetrante para disfrutarlo. Smalahobe es un platillo tradicional de Noruega que consiste en la cabeza de una oveja, la cual es servida o al vapor y servida entera. Se trata de una comida típica de las regiones rurales, especialmente en la parte occidental de Noruega, y es consumida tradicionalmente durante las celebraciones de Navidad. El sabor del smalahobe es similar al de otros tipos de carne de cordero, aunque el proceso de salazón y secado le da un toque ligeramente ahumado o salado. Las partes más tiernas son las mejillas y la lengua, y los ojos se consideran un manjar especial para algunos. El smalahobe generalmente se acompaña de papas, a menudo cocidas, y puré de colinabo. En algunas versiones, se sirve con una pequeña cantidad de grasa de oveja o manteca. Tradicionalmente, se empieza comiendo las mejillas, consideradas la parte más tierna, seguida de la lengua, y se puede comer hasta los ojos. El jugo de ojos de oveja es una bebida exótica y peculiar que se consume en Mongolia, especialmente conocida como un remedio tradicional contra la resaca. Esta práctica tiene raíces en las tradiciones nómadas de Mongolia. Se utilizan uno o más ojos de oveja, generalmente cocidos o hervidos previamente. Los ojos se colocan en el fondo del vaso y a veces se cortan para liberar los jugos internos. A menudo, se mezcla con jugo de tomate, que proporciona una base líquida y ácida que se cree ayuda a combatir los efectos de la resaca. Otras versiones pueden incluir vinagre o incluso caldo. Aunque el sabor exacto puede variar dependiendo de los ingredientes utilizados, se describe como salado y ácido, con una textura inusual debido a los ojos. Los ojos en sí pueden tener una consistencia gelatinosa o gomosa, lo que añade una experiencia particular al consumir la bebida. El pudín negro es un tipo de embutido muy popular en el Reino Unido, Irlanda, algunas partes de España y otros países europeos. Su principal ingrediente es la sangre de cerdo, que se mezcla con grasa y avena o cebada, para luego ser embutido en tripas y cocido. La preparación de este platillo se basa en que la sangre se mezcla con los ingredientes sólidos y se embute en tripas naturales de cerdo o vaca, luego se cuece. Puede comerse frío, aunque comúnmente se fríe antes de servir. En España, se le conoce como morcilla. Tiene un sabor rico y terroso, con un toque mineral característico de la sangre. Las especias y la grasa complementan el sabor junto con sabor ahumado o salado, dependiendo de la receta. Su textura generalmente es densa y firme, pero suave al morder, con granos de avena o cebada. Si está frito, adquiere una corteza crujiente que complementa su interior más suave. El queso marzu es un queso tradicional de Cerdeña, Italia, conocido por su peculiar proceso de fermentación en el que se utilizan larvas vivas de mosca. Este queso es famoso por su rareza y ha sido considerado uno de los quesos más peligrosos del mundo debido a los riesgos que implica su consumo. Su nombre en sardo significa literalmente queso podrido. El queso marzu es una tradición centenaria en Cerdeña, donde se considera una delicia local. El proceso comienza con un queso de oveja que se deja fermentar al aire libre, donde las moscas depositan sus huevos. Cuando las larvas nacen, comienzan a digerir el queso, lo que acelera la fermentación y lo convierte en una pasta suave y líquida. El queso se consume mientras las larvas aún están vivas. El sabor es intenso, picante y fuerte. Se describe como ácido y penetrante, con un toque de amargor. A medida que el queso envejece, se vuelve más suave,
casi líquido, y algunos lo consideran demasiado fuerte o difícil de soportar si no están acostumbrados. Tiene una consistencia cremosa en el centro, casi líquida, que contrasta con los bordes más firmes del queso. Algunas personas consumen el queso con las larvas vivas, mientras que otras prefieren eliminarlas antes de comerlo. El queso marzu puede ser peligroso si no se consume adecuadamente. Las larvas pueden sobrevivir en el sistema digestivo humano y causar problemas intestinales graves. Además, existe el riesgo de infecciones bacterianas si el queso no se manipula en condiciones higiénicas. Debido a los riesgos de salud, la producción y venta del queso marzu está prohibida por las autoridades de seguridad alimentaria de la Unión Europea. Sin embargo, los lugareños siguen produciéndolo y vendiéndolo en mercados locales de forma clandestina. Las larvas de abeja son consideradas un manjar en varias culturas alrededor del mundo. Estas larvas, que son la etapa juvenil de las abejas, se utilizan en diferentes platillos debido a su sabor suave y su alto contenido nutricional. Las larvas de abeja forman parte de la dieta tradicional en muchas regiones de Asia y África. Las larvas de abeja se consumen generalmente cuando aún están en su fase de desarrollo dentro de los panales. Se recolectan antes de que las abejas alcancen la madurez. Pueden ser consumidas crudas, fritas, hervidas o incluso cocinadas al vapor, dependiendo de la región. También se usan como relleno o ingrediente en sopas, tortillas o platos salteados. Las larvas de abeja son especialmente populares en China y Japón, donde se consideran un alimento nutritivo y sabroso. En Japón, se les llama achinoko y son un platillo tradicional en algunas áreas rurales. Se suelen cocinar fritas o hervidas y a menudo se sirven con salsa de soya. El sabor de las larvas de abeja es descrito como suave, con un toque dulce y algo cremoso. Muchas personas lo comparan con el sabor de las nueces o el maíz tierno. El sabor también puede variar según cómo se preparen. Fritas pueden adquirir un sabor más tostado o crujiente. El katsuika o doridón o plato de calamar danzante es un plato japonés conocido por su presentación espectacular, donde un calamar aparentemente baila sobre un tazón de arroz cuando se le vierte salsa de soya. Este fenómeno ha atraído la atención por su curiosidad y por el impacto visual que causa. El plato se compone de arroz blanco, con un calamar recién capturado o muy fresco, a menudo acompañado de otros ingredientes como algas, jengibre y salsa de soya. El calamar se sirve sobre el arroz con la cabeza ya retirada, pero el cuerpo y los tentáculos aún intactos. El sabor del calamar es muy fresco y ligeramente salado, similar a otros mariscos. Dependiendo de los acompañamientos y las salsas adicionales, el plato puede tener un equilibrio de sabores salados, ácidos y un ligero dulzor del arroz. La textura del calamar es masticable y suave, pero aún firme. Como se sirve extremadamente fresco, su carne tiene una sensación más elástica y menos gomosa que cuando el calamar está cocido. El efecto de baile se debe a la reacción química entre el sodio de la salsa de soya y los nervios del calamar, que aún están activos justo después de la captura. Esto hace que los tentáculos se contraigan y se muevan de manera autónoma. El sirako es una comida japonesa que consiste en el esperma de ciertos peces, especialmente el bacalao. El nombre en japonés se traduce literalmente como niño blanco y hace referencia a la apariencia blanca de este alimento. En ocasiones, el sirako se sirve crudo como sashimi o en sushi, a menudo acompañado de salsa de soya o ponzu. También se puede cocinar al vapor, a la parrilla o en sopas calientes, lo que resalta su textura cremosa. En Japón, el sirako es más común durante los meses de invierno, cuando el bacalao es más abundante y se considera un alimento de invierno. Se asocia con comidas gourmet y suele ser servido en restaurantes especializados en sushi o la alta cocina japonesa. El sabor del sirako es muy suave y ligeramente dulce y no tiene ningún sabor asociado con el marisco. La característica más notable de sirako es su textura, que es cremosa y sedosa, con una sensación suave, casi comparable a la de un flan o crema espesa. El asma es un ingrediente tradicional de la cocina china, hecho a partir del tejido graso que rodea las trompas de falopio de ranas. Este ingrediente es valorado por su textura gelatinosa y sus supuestas propiedades medicinales en la medicina tradicional china. Antes de usarse, el asma seco debe remojarse en agua durante varias horas, donde se expande significativamente. Luego, se puede cocinar en agua con otros ingredientes, como azúcares o frutas, y se sirve a menudo en postres dulces. En China, el asma es considerado un manjar, suele incluirse en postres debido a su sabor neutro y su capacidad de absorber otros sabores. El asma también es famosa en la medicina tradicional china debido a que se asocia con propiedades que ayudan a mejorar la función pulmonar, aliviar la tos y fortalecer el sistema inmunológico. También se considera beneficioso para mantener la piel hidratada y juvenil, y es común encontrarlo en recetas medicinales. El asma en sí tiene un sabor muy suave o casi inexistente. Se utiliza más por su textura y sus beneficios percibidos que por su sabor. En los postres, se combina con otros ingredientes más dulces como el azúcar, el coco y algunas frutas que le aportan el sabor principal.
El akal es un plato tradicional de Islandia que consiste en carne fermentada de tiburón de Groenlandia. Este plato es famoso por su olor extremadamente fuerte y su sabor inusual. Tradicionalmente, se considera un manjar en Islandia y es una parte importante del patrimonio cultural del país. El principal ingrediente de akal es el tiburón de Groenlandia, cuya carne es altamente tóxica si se consume fresca debido al alto contenido de ácido úrico y otras sustancias tóxicas. Para hacerla comestible, el tiburón se limpia y se corta en pedazos grandes. Luego, estos pedazos se entierran en la tierra bajo piedras durante varias semanas o meses para permitir que los líquidos tóxicos se drenen y la carne fermente. Después de esta etapa, la carne se cuelga al aire libre durante varios meses adicionales para secarse. Tras todo esto, la carne está lista para consumir. El sabor del akal es extremadamente fuerte y amoniacal debido a los procesos de fermentación. Muchas personas lo describen como similar al olor de productos de limpieza o amoníaco, con un toque salado. Algunas partes del tiburón son más suaves y masticables, mientras que otras son más densas y firmes. La carne fermentada tiene una sensación algo gomosa, pero no viscosa. El olor del akal es quizás su característica más notoria. Tiene un aroma desagradable, a menudo descrito como rancio, fuerte y amoniacal. Muchas personas encuentran que el olor es más asqueroso que el sabor en sí mismo. El sirobo no odorigi es un plato japonés que se traduce como peces comidos mientras bailan. Este platillo involucra comer pequeños peces llamados sirobo mientras aún se mueven. Los peces sirobo son pequeños y transparentes, generalmente capturados en primavera. Su apariencia y su forma de nadar en el agua hacen que parezcan estar bailando en el plato. Los peces se sirven vivos en un tazón de agua o sake. Los comensales los consumen rápidamente mientras los peces aún están vivos y se mueven. En algunos casos, los peces se sumergen en vinagre o alguna salsa suave antes de ser ingeridos. Este plato es especialmente popular en las áreas costeras de Japón, como Fukuoka y Kyushu. Tradicionalmente, se disfruta en la primavera, cuando los peces están en temporada. Comer sirobo de esta manera es considerado una experiencia única, debido a que puedes sentir el pez fresco y moviéndose en tu boca. Su sabor es casi nulo, debido a que son peces jóvenes y no tienen un sabor fuerte o distintivo. La experiencia de comerlos está más relacionada con la sensación que con el sabor en sí mismo. La lamprea es un pez primitivo sin mandíbulas que ha sido consumido como alimento durante siglos, especialmente en ciertas regiones de Europa. Es un pez parásito que se alimenta succionando la sangre de otros peces. A primera vista, tiene un aspecto similar a una anguile, pero está clasificada en un grupo distinto de peces conocidos como agnatos. Este tipo de peces no tienen mandíbula. La lamprea es un platillo especialmente valorado en la región de Galicia, España, y en el norte de Portugal, donde se ha consumido durante siglos. En Galicia, uno de los platos más famosos es la lamprea a la bordelesa, donde se guisa en su propia sangre con vino tinto, ajo, cebolla, laurel y especias. En Portugal, se suele cocinar con arroz, en un plato conocido como arroz de lampreia, donde la lamprea se guisa y luego se mezcla con arroz. Tiene un sabor intenso, fuerte y terroso, similar al del hígado, debido a su dieta parasítica y la forma en que almacena sus nutrientes. La carne de la lamprea es blanda y gelatinosa, debido a la falta de huesos en su cuerpo. Aunque la lamprea es comestible y muy valorada, su carne puede resultar tóxica si no se limpia correctamente debido a las toxinas presentes en su sangre. El sanaki es un plato coreano que consiste en pulpo vivo, específicamente el pulpo llamado naki. Este platillo es famoso por servirse mientras los tentáculos del pulpo aún se mueven, incluso después de ser cortados. El plato usa un pulpo pequeño y fresco, generalmente un pulpo joven. Los tentáculos se cortan en pedazos justo antes de servirse. El movimiento de los tentáculos es causado por los impulsos nerviosos residuales. El sabor del sanaki es bastante suave, ya que el pulpo en sí no tiene un sabor fuerte. Los ingredientes extra que le añaden agregan un toque aromático y un leve sabor tostado. Debido a que los tentáculos del pulpo aún están en movimiento, existe un riesgo de asfixia si no se mastican adecuadamente. Las ventosas pueden adherirse a la garganta, por lo que es importante masticar bien antes de tragar. En Corea, se aconseja comerlo despacio y en pequeños bocados para minimizar los riesgos. El huevo centenario es un alimento tradicional de la cocina china que se elabora conservando huevos durante varias semanas o meses, lo que provoca una transformación química que altera su textura y sabor. Al elaborarlos, los huevos se cubren con una mezcla alcalina que incluye calorías, ceniza y sal. El tiempo de conservación varía según el método utilizado, pero suele durar de varias semanas a unos pocos meses. Durante este tiempo, la yema se vuelve de un color verde oscuro o gris y adquiere una consistencia cremosa, mientras que la clara se transforma en una gelatina de color marrón oscuro o ámbar. El
huevo centenario es un alimento tradicional en China y es apreciado como un manjar. Se consume a menudo acompañado de tofu frío o con jengibre, y también se utiliza como ingrediente en otros platos. El sabor del huevo centenario es salado y sabe ligeramente a amoníaco. Debido al proceso de fermentación, puede tener un gusto fuerte que recuerda a queso madurado. El haggis es un plato tradicional escocés, conocido por ser uno de los más emblemáticos de la gastronomía de Escocia. Se trata de un embutido hecho con las vísceras de oveja, mezcladas con cebolla, avena, especias y grasa, todo ello cocido dentro del estómago del animal. En la preparación los ingredientes se mezclan y luego se rellenan en el estómago del animal, que se cierra y se cuece a fuego lento durante varias horas. Hoy en día, se usan más comúnmente envolturas artificiales en lugar del estómago de oveja. El haggis es el plato nacional de Escocia y se asocia con el poeta escocés Robert Burns, quien escribió una oda llamada Edresto a Haggis en 1787, lo que lo convirtió en un símbolo cultural. El haggis sabe completamente a carne sazonada y su textura es densa. Aunque el haggis es popular en Escocia, ha sido objeto de restricciones en algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido importar haggis auténtico desde 1971 debido a regulaciones sobre el uso de pulmones en alimentos. Shiokara es un plato tradicional japonés que consiste en vísceras de mariscos fermentadas en su propio jugo con sal y otros condimentos. El shiokara generalmente se hace utilizando vísceras de mariscos como calamares o pulpos. Se mezcla el marisco crudo con sus propios órganos internos, sal y en ocasiones otros condimentos antes de dejar que fermente durante días o semanas. El shiokara se sirve en porciones pequeñas debido a su sabor concentrado. Se suele comer en pequeñas cantidades y se combina con sake u otras bebidas alcohólicas para equilibrar el sabor fuerte. El shiokara tiene un sabor muy fuerte, salado y fermentado. Algunos describen el sabor como intenso, marino y en algunos casos similar al amoníaco debido a la fermentación de las vísceras. La textura puede ser viscosa o gomosa, dependiendo del tipo de marisco utilizado y el tiempo de fermentación. El ballet es un huevo fertilizado de pato con un embrión en desarrollo que se hierve y se consume en su cáscara. Es un platillo popular en el sudeste asiático, especialmente en países como Filipinas, Vietnam, Camboya y Laos. El ballet es esencialmente un huevo de pato fertilizado que contiene un embrión en desarrollo, generalmente de entre 14 a 21 días de incubación antes de ser cocido. Cuanto más tiempo de incubación, más desarrollado está el embrión dentro del huevo. En Filipinas, el ballet es una comida callejera común. Se considera una delicia tradicional y es muy popular como aperitivo o comida ligera, especialmente en la noche. Para comer ballet, se quiebra la parte superior del huevo y primero se sorbe el líquido caliente que se encuentra dentro. Después, se continúa comiendo el embrión y la clara, a menudo con sal o salsa picante. El líquido sabe generalmente a sal y el embrión tiene un sabor y una textura similar al pollo. El kibiak es un plato tradicional de la cultura inuit de Groenlandia, famoso por ser uno de los alimentos más exóticos del mundo. Se prepara fermentando aves pequeñas, generalmente alces, una especie de ave marina, dentro de una piel de foca durante varios meses. Las alces se colocan enteras dentro de una piel de foca que se cierra herméticamente para que no entre aire. La piel de foca llena de aves se entierra bajo rocas durante un periodo de entre 3 y 18 meses. Durante este tiempo, las aves fermentan dentro de la piel de foca. Después de la fermentación, el kibiak se desentierra y se consume directamente. Este plato se originó entre los inuit de Groenlandia, quienes vivían en condiciones extremas de frío. La fermentación de alimentos fue una manera efectiva de preservar alimentos durante largos periodos, permitiendo que las comunidades tuvieran fuentes de alimentos en los duros meses de invierno cuando la caza era difícil. El kibiak también se utiliza para bodas y celebraciones. Tiene un sabor fuerte, salado y agrio, muy similar a otros alimentos fermentados. La carne del ave se vuelve tierna y tiene un sabor similar al queso azul. El tong sidam, también conocido como huevos de niño virgen, es un plato tradicional de la provincia de Zhejiang, en China. Este plato consiste en huevos cocidos en la orina de niños pequeños, generalmente menores de 10 años. Los huevos se colocan en la orina fresca de los niños y se hierven. Una vez cocidos, se rompen ligeramente las cáscaras y se dejan en la orina a fuego lento durante varias horas adicionales. Este proceso permite que los huevos absorban completamente el líquido. El plato tiene una larga tradición en Zhejiang, donde se cree que los huevos cocidos en orina tienen propiedades medicinales. Según la medicina popular, comer tong sidam en primavera ayuda a revitalizar el cuerpo, mejorar la circulación sanguínea y combatir el calor interno. El sabor del tong sidam es descrito como salado y amargo, debido a que el sabor de la orina se impregna al huevo. La orina utilizada para preparar el tong sidam debe ser fresca y proviene exclusivamente de niños menores de 10 años. En muchas escuelas de la región, los maestros y los niños colaboran para recolectar la orina durante la primavera, cuando se prepara el plato. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, agradecería cualquier suscripción, me gusta, comentario y cualquier cosa que ayude a que el video sea recomendado.
Sin nada más que decir, deseo que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.